Hoy tenemos una hermosa escuela sabática. ¿Alguien se acuerda del título? Estudiamos esta semana. Esta es la continuación de hace... Habla del Espíritu Santo. Es la continuación de la lección de hace 2 sábados atrás, donde se dio la promesa del Espíritu Santo. No sé si alguien recuerda. Hace 2 sábados atrás, 3 sábados atrás, estudiamos también del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar la misión del Espíritu Santo. Así como Cristo le había prometido a los discípulos que iba a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad, ahora vamos a estudiar cuál era la misión, para qué el Señor iba a mandar el Espíritu Santo a su pueblo. Vamos a ver el versículo 8 del capítulo 16, es el versículo de memoria. Es un versículo muy conocido. ¿Alguien lo sabe de memoria? Juan 16, 8. Está en la escuela sabática, nuestro versículo de toda la semana. Muy bien, dice acá que cuando Él venga, convencerá al mundo, no solamente a los hijos de Dios, sino al mundo entero, dice, de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas que vamos a analizar a lo largo de la escuela sabática. Ustedes saben que el Espíritu Santo no solamente pone de manifiesto el pecado que hay en nosotros, sino también nos hace ver cuál es la rectitud en la que debemos andar. También el Espíritu Santo hace que los hombres reconozcan su pecado y les señala algo más. ¿Qué será? Nos señala la salvación y la justicia. Eso nos señala el juicio. Muy bien. Y también, acá la parte del juicio, cuando se le señala el juicio, le señala que, lo amonesta. ¿Cuál es la consecuencia de seguir en el pecado? ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Y cuál va a ser la consecuencia si persistimos en ese pecado que Él nos hace ver? ¿Verdad? Bien, hay una cita muy bonita ahí en el primer día. Dice, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿De qué forma dice que el Espíritu Santo obra en nuestra vida? ¿A través de qué? A través de las Escrituras. O sea que la base que tenemos, ¿dónde está? En su palabra, en la palabra del Señor. Esta es la base, digamos, de nuestra vida. Por la palabra de Dios, dice. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Acá. Por medio de las Escrituras, dice. Es esto. Bien. Hemos visto que Dios le había prometido a sus discípulos, pero antes de eso, Jesús le hizo ver, cuando estaba acá en la tierra, qué es lo que ellos iban a pasar. Y para ello necesitaban el Espíritu Santo para ser fortalecidos. Vamos a ver qué dificultades iban a encontrar los discípulos después de la ascensión de Cristo. Vamos a ver versículo 1 al 3 del capítulo 16. Vamos a pedir a nuestro hermano Agustín si puede leer. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que mate pensará
que rinde servicio a Dios. Y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Hasta 3. Sí. Dice, acá Jesús le dice, estas cosas es hablado para que no tengáis tropiezo. La otra versión dice, para que no os escandalicéis. O sea, Cristo lo venía preparando a sus discípulos. ¿Qué es lo que iban a tener ellos? ¿Mm? Bien, desánimo, pero ¿a través de qué? ¿Por causa de qué? Persecución. Dice, ¿os expulsarán de dónde? De la sinagoga. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por causa de la palabra del Señor. ¿Acaso varios de los que estamos acá no hemos sido expulsados de nuestras congregaciones? Yo soy una. A mí me borraron, me sacaron de así, me fueron a avisar. El pastor fue a mi casa a avisarme que me borraban de la iglesia. Le pregunté por cuál de los pecados me borraban. Le pregunté si si transgredía el sábado, si fumaba, si tomaba, si asistía a baile. Le pregunté y simplemente me dijo que me borraban por juntarme con ustedes. Por esa razón me borraban. Entonces yo le dije que alabado sea el nombre de nuestro Dios porque me borraba por juntarme con hermanos que me habían enseñado realmente cómo se guarda el sábado, cómo debo alimentarme y así. Realmente le digo, o sea, bienvenido sea que me borre. Y bueno, acá Jesús le dijo a ellos que os iban a expulsar. Miren lo que dice. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe cuando yo estoy triste, cuando estoy angustiado, cuando hay algo dentro de mi corazón que no me hace sentir satisfecho? Sí sabe. Sabe todo. Dice, hay muchos fieles suyos que están en la cárcel. ¿Nosotros estamos en la cárcel hoy? No estamos entre rejas, pero podemos estar en la cárcel por nuestros pensamientos, por nuestras obras, en la cárcel del pecado. Dice, están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Pero mire lo que hace Cristo. Él los consuela con su propia presencia. ¿Nunca sintieron que todo se le avecina? ¿Que se le está viniendo el mundo encima? Pero sienten la presencia de Cristo a su lado. ¿Nunca sintieron eso? ¿Nunca experimentaron eso? Es hermoso, ¿no? Saber que no estamos solos. Saber que vamos caminando a lo largo de esta vida con la ayuda de nuestro Dios. Dice que todo lo que le pasa al Hijo de Dios recae sobre Jesús. Os están insultando, están hablando mal de ustedes, lo están despreciando, lo están haciendo a un lado. No le hacen a ustedes, no me lo hacen a mí, sino lo hacen a Cristo, a Él. Por eso tengamos mucho cuidado también de nuestros actos. Porque ¿a quién estamos insultando? ¿A quién estamos vituperando? Al Señor. Cristo arroba el corazón con su amor. Es hermoso saber eso. Pero ¿saben lo que es más hermoso? Experimentarlo. Eso es más hermoso. Cuando yo experimento que Cristo está en mi vida y está conmigo. A veces las circunstancias de la vida quieren voltearnos, ¿verdad? Vemos a nuestro alrededor y no vemos nada. ¿Y sabe cuándo pasa a veces? Cuando nosotros nos aferramos a las personas. O a las cosas materiales también. A mí me ha pasado, hermano, que recibo una noticia en la cual yo había puesto mi esperanza en eso. Sí. Y estuve encerrado 2 días, cuestionando a Dios, que me ha quitado todo. Porque mi esperanza estaba puesta en lo material. En lo material, así es. Cuando uno tiene chico,
que tenemos que tenerlo. Así es. Pero haciendo las cosas bien, sin ser cosas de vida y en el Señor. Y me ha pasado, hermano, que me he encerrado 2 días. Creyendo que no hay solución, ¿verdad? Exactamente. Y le decía a Dios, háblame. No tenés nada para decirme. Realmente no tenés nada. Y ¿sabes qué, hermano? Yo estaba de rodillas, en calor, encerrada en el dormitorio, iba por 2 días. Y siento que yo con la Biblia de rodillas, y yo buscaba versículos que Dios me hablara. Pero yo decía, no tenés nada para decirme. ¿Para colmo? También me decía, claro, no tenés nada para refutarme. Pero me encuentro con Romanos, más que vencedores, Romanos 8. Y comienzo a leer, y ahí me dice Dios, ni la muerte te va a separar de mí. Y ahí, hermano, yo sentí lo que usted está hablando. Amén, hermano. Ese refrigerio, ese bálsamo. Que Cristo nos da, así es. Cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor. Vamos a buscar ahora Juan capítulo 14, versículo 18, hermana Juanita, y Juan 15, 26, hermano Nicolás. Vamos a ver qué es lo que le aseguró a los discípulos Jesús y cómo, de qué forma. Si el mundo os aborrece, No, 14, 18. 15, 26, hermano Nicolás. Puede ir leyendo, sí. Pero esto es para que se cumpla esto con el otro. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Acá estamos. ¿Y hermana usted? no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús, ¿qué le promete? Jesús pronto después de su muerte iba a ascender a los cielos, ¿verdad? Él le promete que no lo va a dejar. Pero también le promete de qué forma. ¿Mm? ¿Cómo, hermano? Enviará su espíritu. Claro, enviará su espíritu. Pero ¿qué debían hacer ellos? Dará testimonio de mí. Ustedes saben que Jesús le dijo que no iba a dejar a sus discípulos, pero ¿de qué forma iba a estar con ellos para siempre? Usted lo dijo recién, hermano, a través de su espíritu. Él iba a mandar a su representante para que estuviera. ¿Pero solamente se lo prometió a los discípulos? Es para todo. Es para nosotros también. Es para todo aquel que acepte esta promesa. Está la promesa para todo. Pero ¿quiénes solamente la van a recibir? Aquel que acepte. Él dejaría a sus discípulos, pero pediría al Padre que enviara a aquel que era semejante a Jesús, para que quedara con los discípulos, no momentáneamente, porque Cristo estuvo acá en la tierra, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio estuvo junto a sus discípulos. Pero el Espíritu Santo va a está continuamente con nosotros. Todo el tiempo está. Acá en la tierra está en lugar de Cristo. Él estaba en persona, en un lugar, pero no podía estar allá. Impedido por su humanidad, El dice. Espíritu Santo iba a estar en todo lugar. Así es. No solamente porque a veces estaba en un lugar y podía decir, tenemos que ir a tal ciudad. Entonces iba a tal ciudad y dejaba esa ciudad. Y la gente que seguía. Así es. Acá hay un punto que yo voy a leer en la cita esta. A ver, vamos a pedirle ¿a quién vamos a pedirle? Hermano Néstor, ¿usted tiene la escuela sabática? ¿Puede leer la última cita que está del día domingo? Cristo resolvió. Escuchen bien esta cita y yo le voy a hacer una pregunta. Cristo resolvió dar su representación, la tercera persona de la divinidad. Este don no se pidió sobre buscar. No se podía. Cristo quería
a dar todos los dones en uno en uno. Y por lo tanto, su donación fue el Espíritu Divino, poder santificador que ilumina y convierte. Y convierte. Acá dice que Cristo dio este don. Es un regalo para el ser humano. Pero, ¿cómo es este don? ¿Qué dice que hace este don? Su donación fue el Espíritu Divino. ¿Pero qué dice que hace? Todo lo que tiene en la escuela sabática, ¿qué dice ahí? Es un poder, ¿cómo? Poder santificador que ilumina y convierte. O sea, ¿qué hace en el ser humano? Santifica y convierte. Transforma. Es un espíritu que gime por nuestra vida. Gime, intercede por nosotros, ¿verdad? Y ahí nosotros nos tenemos que hacer la pregunta. Yo, ¿veo un cambio en mi vida? ¿Veo una transformación en mi vida? Y si no lo hay, ¿el Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Yo lo estoy dejando que obre? O sea, esa pregunta debemos respondernos cada uno. Porque la santificación es progresiva. Así como cada día avanzamos, así la santificación es progresiva. Hoy doy un paso más a la santificación. ¿Se acuerdan la escalera de la fe? ¿Se acuerdan la escalera de Pedro? ¿Se acuerdan los frutos del Espíritu Santo? Paz, paciencia, amor, benignidad. Y cada día, mansedumbre. Entonces, si todos esos atributos no están en mi vida, ¿qué me está faltando a mí? El poder del Espíritu Santo, porque cuando nos bautizamos, sí, tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía? Es el Espíritu Santo. A toda obra buena es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos falta ese poder transformador. Bien, vamos a pasar al día lunes. Vamos a ver Juan 16:7. Hermano Fabián, ¿puede leernos? Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os vendré. Bien, acá los discípulos, dice él, decía toda la gente que ellos se pusieron tristes, porque Jesús le decía que él se iba a ir. Pero él le dijo, os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque Cristo iba a estar por un periodo de tiempo escaso. En cambio el Espíritu Santo no. Sí, hermano. Los discípulos no comprendieron la misión de su maestro santo, Jesús. Así es. Creían, ¿no es cierto?, que Jesús venía para liberar de los sufrimientos de los humanos, ¿no? Y comían con él, comían cerca, todo, pero no entendieron la misión. Y mucha gente tampoco entiende la misión. Se plantea muchas cosas. ¿Por qué? Cuando dice Dios es amor, ¿por qué trata miseria? ¿Por qué niños huérfanos? ¿Por qué? Pero no se dan cuenta que eso no es obra de Dios que produce eso, es Satanás. Así es. Aparte, la tribulación es bien clarita, hecha 14:22, dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Y uno no quiere sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere estar aquí? Nadie. Pero él no está diciendo las cosas. Si a él le persiguieron, a nosotros también. Él dijo lo que Así es, dice que los discípulos no comprendieron la misión de Cristo. No entendieron, por eso ellos estaban tristes. Y hoy el ser humano que se niega a aceptar a Cristo también los cuestiona. Porque, como menciona usted, muchos dicen, si Dios es amor, si existe un Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquello? Porque muchas veces el hombre no quiere aceptar la responsabilidad y la parte que tiene en esta tierra. Porque, vamos a ver, póngale que cuestione un panadero, eso. Él es panadero y sabe hacer pan. ¿Por qué dice que hay niños que no tienen para comer?
si Él es panadero? A veces cuestionamos a Dios así, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Pero ¿y la parte que yo tengo que hacer para aliviar el sufrimiento al otro? Dice, el Espíritu de Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecía de tal manera por medio de ellos. La luz de Cristo iba a resplandecer y resplandecían los discípulos a través del Espíritu Santo. Por eso convenía, decía Cristo, que Él se vaya, porque iba a poder estar en todos sus seguidores a la vez. Aparte, también está que ellos no entendían, digamos, no querían entender que Él se vaya, porque teniendo a Jesús tenían triunfo, digamos, pero Jesús también tenía que hacer su parte en el plan de salvación con el tema del santuario. O sea, Tenía que continuar su obra ya. tenía que hacer su obra. Y eso muchas veces, o sea, nos cuesta, nos costó a ellos también, digamos, si nosotros estaríamos en ese lugar también no entendieran, pero bueno, finalmente el plan de salvación está más adelante se vio en el 1954 también, gente que esperaba otras cosas, pero, o sea, está todavía. Es por eso, al no llegar a entender, cuestionamos. Porque como dijo usted, Cristo acá en la tierra cumplió parte del plan de salvación, ¿verdad? Cumplió, Él tenía que venir a morir por los pecados de todo el mundo. Pero allá en los cielos continúa el plan de salvación y hasta ahora todavía sigue, porque ahora ¿en qué estamos? ¿En qué está Cristo ahora? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Juzgando. Está intercediendo por nosotros, hermanos. Intercediendo por los muertos, por el que está en el juicio de los muertos, y pronto empieza el juicio por los vivos, por nosotros. Y cuando nosotros oramos, ¿Él intercede por nosotros? Sí, intercede día a día, hermano. Intercede por nuestras oraciones. Hace rato usted dijo algo, que oraba y le pedía al Señor. Y saben, a veces, hermano, nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Saben por qué? Ya lo dijo Él, pedimos mal. Pero más que mal, la forma en que pedimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para arrodillarnos y empezar a cuestionar a Dios? Y a acusar a Dios. ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No somos nadie. No somos nadie para tratar irreverentemente el nombre de Dios. Dice que los ángeles allá en los cielos se tapan su rostro al pronunciar el nombre de Dios. ¿Y nosotros cómo lo pronunciamos? Así, como si nada. Ustedes estudian los libros del Espíritu de Profecía y vean, incluso la misma Biblia, lo que habla de la santidad de Dios. Y nosotros no logramos entender eso. ¿Saben por qué no logramos entender? Porque nos falta aprender a tener conocimiento, un verdadero conocimiento que el Espíritu Santo nos va a llevar a eso. Vamos a ver ahora San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. A ver, hermana Graciela, ¿puede leernos? Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Tres cosas, como habíamos anunciado al comienzo. Por tres cosas nos va a convencer el Espíritu Santo, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Ustedes saben que cuando el Espíritu Santo nos hace ver el pecado que hay en nuestro ser, es la primera evidencia de que Él está obrando en nuestra vida. Cuando yo me creo que no necesito nada, cuando yo creo que estoy bien, que soy buena,
ahí donde el Espíritu Santo no está obrando en mi vida. Cuando yo estoy reconociendo mi error, estoy viendo quién soy yo, porque yo me tengo que... Si yo me comparo con los hermanos, con el hermano aquel, con este, siempre me voy a ver mejor, ¿verdad? Siempre. Pero si yo me comparo con el modelo, que es Cristo, ahí voy a ver mi imperfección. Ahí voy a ver quién soy yo. Y ahí es una de las primeras evidencias que el Espíritu Santo está obrando. Ahí me está convenciendo ¿de qué? De pecado. De justicia. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo estimula a los hombres a que busquen la justicia ¿de quién? De Cristo. Porque si yo soy pecador y veo mi maldad, estoy necesitando la justicia de Cristo. Ahí el Espíritu Santo me está estimulando a que acepte tanto la justicia imputada como la justicia impartida que me da Cristo. Y de juicio, ¿saben por qué? Porque nadie puede escapar del juicio. Nadie. Así como nadie en esta tierra escapa de la muerte, ¿verdad? La muerte entró a este mundo, consecuencia del pecado, es una maldición. Porque la tierra fue maldecida a causa del pecado. Y nadie va a escapar del juicio, absolutamente nadie. Todos vamos a ser juzgados. Y estamos siendo juzgados. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. ¿Han escuchado bien la palabrita? Como un agente regenerador. Él regenera ¿qué cosa? Nuestro corazón, nuestra vida. ¿Cuánto testimonio no hemos escuchado, verdad? Yo era aquel borracho que siempre estaba ahí y ahora en lo que Cristo me ha convertido. Yo era aquella mujer que me gustaba este tipo de vida y ahora estoy a los pies de Cristo. Hermoso testimonio, ¿verdad? Cuando escuchamos eso. ¿Y nosotros? ¿Qué testimonio podemos decir hoy? ¿Cristo ha regenerado mi corazón? ¿Cristo ha cambiado mi vida? O sea, a través del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario. Cada día dice que debemos meditar, aunque sea 1 hora, en la vida de Cristo y especialmente en las últimas. 1 hora por día. ¿Lo hacemos? Está escrito, hay una cita donde dice, ¿y lo hacemos? Dice, de llamar la atención a los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Si este libro no es precioso ante nuestros ojos, es porque nos falta mucho, hermano. Si nos parece tedioso leer la palabra del Señor, es porque el Espíritu Santo no está obrando. Porque este libro es palabra de ¿qué? Del Señor, palabra de vida. En la Biblia está en Isaías 58, dice, si al día santo lo llamares delicia de Jehová. Es palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros llamamos delicia a este día? ¿Cuántos de nosotros estamos felices de encontrarnos con el Señor, en comunión con Él? Si no es así, porque el Espíritu Santo no está obrando, hermano. Pero el simple hecho de venir acá, ¿quién nos trajo? El Espíritu Santo.
¿O cuántos de nosotros nos levantamos y dijimos, no vamos a ir? Es más, yo no iba a venir hoy a la iglesia. No iba a venir, ¿saben por qué? Porque mi niño está enfermo. Y él se levantó mal. Y yo tengo que bajar del cerro de arriba. Y no iba a venir. Oramos. Le pedí al Señor que le dé fuerza en su cuerpo, que él pueda, porque él a la mañana empieza así, pero después ya se empieza a componer. Y le hablé, le dije, hace un esfuerzo, vamos a orar. Y estoy acá. Pero muchas veces Satanás a la mañana nos pone, o no nos pone, que no vengamos el sábado a la iglesia. Estoy cansada, tengo sueño, me siento mal, me voy a quedar a estudiar acá. Pero ¿saben? Yo vi hermanos que hoy recordaba eso, que así empezaron. Hoy no voy a ir. ¿Y saben? Hasta el día de hoy no van. No van. No, alabado al Señor, no, hermano. Porque hasta el día de hoy no van a su casa de oración. Empezaron a decir, no voy a ir hoy porque me voy a quedar acá. Total, voy a estudiar en casa. Satanás a mí también muchas veces me puso eso. Pero ahí le hacemos caso ¿a quién? Al enemigo. Pero el Espíritu Santo también está ahí, obrando. Pero solo que nosotros debemos escucharlo. Bien. Dice, después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. El Espíritu Santo nos quita si nosotros se los pedimos. ¿Saben, hermano? No había cosa más rica para mí cuando yo comía carne, de comer, no sé acá cómo se llamará, costeleta le llamamos en Tucumán, frita, con papa frita y huevo frito. La cosa más rica para mí era. Me encantaba. Y comer los huevos revueltos con cebolla. Y el pollo frito. Dejé todas las carnes rojas, pero yo seguía comiendo pollo. Y me encantaba comer el pollo frito, así con limón y con ajo. Eso era la delicia para mí. Me faltaba el pollo, porque yo me encantaba. Ahora ya no. Era lo último. Y le pedí a Dios que me quite ese deseo, porque yo sentía el olor y es más, lo sabía preparar bien el pollo así. El Señor me quitó. ¿Y sabe una de las formas que decía? Estoy por comer cadáver asado. ¿A quién le gusta decir que vamos a comer un cadáver asado? A nadie usar esa palabra. Un cadáver. ¿Por qué es un cadáver? ¿Es un cadáver o no? Sí, es un cadáver. Y se me quitó. ¿Pero sabe cuándo? Cuando yo me arrodillé a pedirle al Señor que me quite ese gusto, que me saque. Usted dijo hace rato algo que los discípulos no entendían la misión de Cristo. Y muchas veces nosotros acá no entendemos por qué el Señor me pide que deje esto, por qué el Señor. ¿Saben por qué? Porque eso nos hace daño. Eso destruye nuestra vida y nuestra salud. Y cuando nosotros sentamos en nuestro corazón, en nuestra mente, es porque el Espíritu Santo nos está hablando. Porque a pesar de que a veces no queremos obedecer, siempre está ahí llamándonos. Siempre está ahí, instándonos a hacer el bien. Bien, hemos visto que el Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos a dar algo. Vamos a ver versículo 26 del capítulo 15. Ezequiel, ¿tenés? Hermana Valeria. Versículo 26, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
La última parte. ¿Qué decía el versículo? Él iba a dar testimonio acerca de Jesús a través de quién, en la persona de quién, en la persona de sus discípulos. Ellos iban a dar testimonios. La unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente es lo que amonestará al mundo. ¿Quiénes son los testigos vivientes? Nosotros, hermanos. Nosotros, acompañados con el poder del Espíritu Santo, vamos a terminar la obra en esta tierra. Así como los discípulos dieron testimonio de Cristo en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, así lo vamos a hacer nosotros. Vamos a ver el versículo 27. Hermana Eva. 15:27. Es el mismo que como dijo. Sí. Vosotros daréis testimonios. Testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El 27 y 15 dice. Acá dice, vosotros también os daréis testimonio. ¿Por qué dice ahí? Porque ustedes habéis estado conmigo desde el principio. A ver, pastor, usted tiene la Biblia a mano y puede leer primera de Juan capítulo 1 al 3. Sí, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la vimos, y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá el apóstol Juan menciona cuatro puntos. Dice, él dijo que ellos estaban hablando lo que habían oído. El otro, visto. El otro, contemplado. Y el otro, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado. O sea, los recuerdos de lo que habían escuchado de Cristo estaban ahí, perduraban en su mente. Ellos lo vieron, él, en este caso acá Juan que estaba hablando, en conjunto los discípulos vieron físicamente a Cristo. Contemplaron todas las escenas históricas de la vida de Cristo, porque ellos estuvieron desde el comienzo del ministerio. Ellos tocaron a Cristo y eso testificaban. ¿Nosotros podemos ver físicamente a Cristo hoy? No. ¿Podemos tocarlo? No. ¿Pero podemos escucharlo? Sí. ¿Podemos contemplarlo? Sí, hermano. ¿A través de qué? A través de su palabra y a través de la fe y a través de la vivencia que podemos tener en nuestra vida. Sería difícil concebir que una formación más clara para afirmar que el autor y sus compañeros habían tenido una relación personalmente con el Verbo. ¿Nosotros podemos tener esa relación con el Verbo, con Cristo? Sí, sí podemos. Y podemos llegar a dar testimonio de eso. Los discípulos no solamente habían contemplado a Cristo, sino se sintieron impulsados a dar el testimonio de la vivencia de Él. ¿Y nosotros nos sentimos así? ¿Nos sentimos impulsados a dar testimonio de que Cristo vive en mí? ¿De que Cristo hace milagro en nosotros? La hermana contó acá las vivencias, lo que se está pasando con el tema de la bomba, ¿verdad? Pero yo le voy a contar algo, otra cosita más. Nosotros
pasó un milagro, por así decir, porque comentábamos con la hermana Diana también. Allá, al haber problemas con el agua, se prendía la bomba y a veces estaba todo el día, se apagaba y me llamaban, no tengo agua, ¿podés prender un ratito la bomba? Volvíamos a prender la bomba. Y eso era en el mismo día. Pero cuando cortaron el agua, que creo que fue el día miércoles, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que a la mañana, antes que fueran los señores a trabajar, yo tenía un poquito así un poquito, del suelo así menos, tal vez menos, del tanque de agua. Pero tuvimos agua el miércoles, jueves y viernes. Y a la hermana Diana le pasó lo mismo. Todo ese día tuvimos agua en casa. ¿Y quién proveyó el agua ahí? Me hacía acordar al aceite de la viuda. El agua no se acabó. Ahora se acabó. Pero durante todos esos días no se acabó. Teníamos para tomar agua. Es más, iban a llevar agua de casa, ¿verdad? Para tomar porque estaban trabajando ahí. El agua no se acabó. Entonces, eso para mí es un testimonio viviente. Ustedes mismos, ¿cuántas veces le pasan cosas extraordinarias en su vida cada día? Sí, hermano, sí les pasa. Y eso lo tiene que llevar, lo tiene que motivar a contar, a hablar. Mira lo que me ha pasado hoy. ¿Y gloria a quién? A nuestro Dios, hermano. Mira lo que hoy estuve arrodillada orando. Yo le contaba algo así como risueño a la hermana, que la máquina de desmalezadora estaba sucia y entonces me costaba hacer arrancar. Y siempre le pedí a alguien que me haga arrancar, y hace unos días estaba arrodillada, me arrodillo en cualquier lado, ahí en el monte, y estaba arrodillada ahí afuera en el patio, orando, pidiéndole a Dios que me dé fuerza para hacerla arrancar. Hasta eso yo todavía no sabía que estaba sucia. Fue el hermano y me la limpió. Y yo estaba arrodillada y orándole al Señor, porque ya había intentado no sé cuántas veces. Y abro mis ojos y veo en medio de la calle, de mi callecita, una parejita ahí. Y me dice, ¿todo bien? Me dicen así, pues yo estaba arrodillada ahí. Y le dije, sí, todo bien. Le digo, estaba orando, pidiéndole al Señor que me haga arrancar la máquina, le digo, y lo mando a ustedes. ¿Me la puede hacer arrancar? Le dije. O sea, cosas así, hermano, que parecerían que no tienen importancia, pero tienen importancia en nuestra vida. Porque A veces no vemos, hermana, porque ¿saben por qué? Porque dejamos a veces que las cosas malas, las cosas nos agobien los problemas. Y eso impide que veamos las pequeñas cosas que forman nuestro carácter. ¿Es así o no es así? Las pequeñas cositas. Bien, sigamos, dice. Miren lo que dice. El hombre de negocio puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifique a su maestro. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión. Pondrá en práctica todo lo que dice creer. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Nuestras obras, hermanos, ¿de qué forma estamos mostrando y glorificando el nombre de Cristo? Dice, nuestras obras deben inducir a que otros glorifiquen el nombre de Cristo. Pero veamos, ver a Cristo a través nuestro, porque nosotros no sale nada bueno, no va a salir nunca si el Espíritu no obra en nuestra vida, no le permitimos. Lo bueno que sale de nuestra vida, y si están viendo, que a mí me ha dicho una persona el otro día, yo digo, si usted ve algo que sale de mí, algo bueno, y yo digo, eso no soy yo, Es Cristo. Es Cristo que pone en nosotros el querer y el hacer, y debemos solamente el querer y el hacer. Así es. La voluntad, por ahí queremos hacer, pero no tenemos voluntad y estamos ahí apartados, meditando nomás que yo no puedo y no tenemos voluntad, pero la voluntad tenemos. Así es.
Así es, hermano. Vamos, ustedes me avisan hasta qué hora tengo, ¿no? Vamos a ver algo. Así como el Señor le había prometido a sus discípulos, también nos prometió a nosotros. Vamos a ver Joel. Es un versículo muy conocido. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. A ver, vamos a ver. 18. 28 y 29. Puede leer, hermano. 2, 28 y 29. Y será que después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Le hago una pregunta. ¿Se cumplió esto? ¿Se cumplió? Se cumplió, pero parcialmente. Se cumplió en los discípulos, pero parcialmente. Por eso se cumplió parcialmente. O sea, en el tiempo del Pentecostés se cumplió, pero ahora se va a volver a cumplir, pero completamente. El tiempo de Pentecostés fue parcialmente, ahí se cumplió. Este derramamiento del Espíritu da como resultado la manifestación de dones sobrenaturales. Pero en los discípulos se cumplió, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que los discípulos se habían preparado, habían estudiado? ¿Sí? Les faltó mucho todavía, porque Jesús se sentaba con ellos y estudiaba, Él les hablaba. ¿En nosotros se puede cumplir esto? Claro que sí, pero hay algo que debemos hacer cada día. ¿Adquirir qué cosa? Conocimiento. Ir llenando cada día la vasija con el Espíritu Santo. Dice, esta promesa no tiene límite. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos. ¿De qué está hablando acá? ¿Del don de qué? De profecía. Vuestras hijas y vuestros ancianos. ¿Está hablando de las mujeres que van a recibir el Espíritu Santo? Sí. Los ancianos, los jóvenes, los siervos. Todo, hermano, es una promesa que abarca a todo aquel que quiera recibir. Pero hay algo que nos falta a nosotros. ¿Saben lo que nos falta? Nosotros vemos esta promesa, la leemos, pero hay algo que no estamos haciendo. Orar. Sí, debemos orar mucho. Podemos orar todo el día, pero ¿por qué debemos orar? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Debemos orar todos los días por el bautismo del Espíritu Santo, hermana. Que seamos bautizados cada día. A veces estamos confundidos esperando, que haya una gran manifestación en nuestra vida y ahí tenemos el Espíritu Santo. No, hermano. Todos los días debemos orar por eso. Dice que nadie va a recibir el Espíritu Santo si no se lo pide. ¿Los pedimos nosotros diariamente? Por eso Juan el Bautista bautizaba con agua y él dijo que era cuando Jesús venía a bautizar con el Espíritu para arrepentimiento. Él bautizaba con agua, él abría como el camino para el camino de Jesús, porque el que viene detrás mío, yo no soy digno de desatarle a nadie. Sí, pero mire, esta promesa nos pertenece a todos, hermanos. Tanto a los discípulos como a nosotros. Voy a leer un pedacito de la cita que está en el versículo, en el día miércoles dice,
como consecuencia del silencio sobre este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos por su cumplimiento real que acerca de esta rica promesa del don del Espíritu Santo. Miren lo que dice. La promesa del Espíritu Santo, es mencionada por casualidad en nuestro discurso. Por casualidad mencionamos al Espíritu Santo. Por casualidad oramos. Por casualidad se escucha en los sermones. ¿Es así o no es así? Es tocada en forma incidental, dice. Pero el Señor nos insta a que cada día oremos nosotros. No es que vamos a orar y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todo lo que estamos acá, no. Es personal. Hermana, en el versículo, capítulo 16, mismo San Juan 16, el versículo 4, dice, miren, lo que Jesús le había dicho a los discípulos. Él no lo dije antes. ¿Por qué? Porque yo estaba con vosotros. El tiempo que cuando Jesús no estaba hablando que iba a enviar al Espíritu Santo. Porque yo estaba con vosotros, que dice él. Pero ahora voy al que me envió, que fue el Padre, ¿no? Y ninguno de vosotros me pregunta dónde voy. Antes del 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, porque no entendieron ellos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que si no me fuera, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio, que estamos diciendo. Pero esta parte no la habíamos tocado en la parte de arriba, versículos 4 y 5. Sí, lo habíamos mencionado al comienzo, hermana, cuando... Habíamos hablado de el venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio. Pero Él no lo había dicho desde un comienzo a ellos porque ellos se entristecían, porque ellos solo querían tener a su maestro cerca. Sí, claro. Mencionamos al comienzo porque dijimos que no, los discípulos no habían entendido la misión. Me voy a leer este pedacito de cita donde dice, ya para ir terminando, dice, oh, cuánto necesitamos todos el bautismo del Espíritu Santo. Debemos trabajar siempre, además con el Espíritu de Cristo. Escuchen bien, con bondad, con compasión y simpatía, mostrando amor por el pecador, mientras odiamos el pecado con un odio perfecto. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que Dios añadirá a la fila de su pueblo a hombres hábiles e influyentes que desempeñarán su parte en la tarea de amonestar al mundo. ¿Qué necesitamos nosotros? El Espíritu Santo, hermano. Bautizarnos cada día, cuando nos levantamos, orar por ello, porque no estamos orando. Dice, muchos descuidan la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos estamos esperando que cuando venga el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie. Pero hemos visto nosotros que la tarea del Espíritu Santo dice que es un agente regenerador. El Espíritu Santo nos transforma, nos cambia. ¿Pero eso lo hace de un día para otro, así? No. Es un proceso de día a día, todos los días, cuando yo me arrodillo y le clamo al Señor. Hoy le pedimos a nosotros paciencia al Señor si nos falta. ¿Y qué nos pasa?
ese día es puros golpes, puros gritos. ¿Es así o no es así? Pero el Señor contestó la oración, hermanos, porque nos está poniendo a prueba la paciencia que hoy no tenemos. Yo cuántas veces le pedí eso al Señor y apenas me levanté, empezaron los... Y ahí es donde me prueba mi paciencia, o prueba mi dadivosidad, o prueba lo que a veces nosotros decimos, ay, pero yo no me animo a hablarle a tal persona de esto. Y el Señor nos pone a la par a una persona que nos pregunte sobre ese tema. Y ahí nos está probando para que nosotros demos testimonio lo poco que sabemos, y eso nos insta ¿a qué? A estudiar más. Dice, quienes se nieguen a ser tallados, quienes presuman estar en condiciones mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y encuadrasen para la edificación, pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco un mediador que abogues por ello ante el Padre. Si hoy no nos dejamos tallar, no nos dejamos regenerar por el Espíritu Santo, va a llegar ese día cuando ya no va a haber tiempos, hermano. Él dice, pero ya no habrá tiempo. Antes de ese tiempo se va a promulgar esta declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, del egoísmo, del amor al mundo y de toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Hoy es hora de dejar que el Espíritu Santo cambie y regenere nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.